2. Muy bien. Vamos a compartir pantalla para ver qué cosas pueden poner en el examen. A ver, vamos a ver, y luego vamos a ver que si cogemos un tema del semestre pasado, en que puede venir un tema fácil. Paralelo. Paralelo. ¿Están viendo, no? A ver. Este fija para el examen, ¿ah? Circuito paralelo, ¿cierto? Coloco acá mis 3 LEDs. 1, 2, 3. Una fuente de 9 voltios. Una fija para el examen. ¿Cuánto es el voltaje que te emite un Arduino? ¿Alguien sabe? ¿Te acuerdas, alumno A ver, ¿dónde está mi alumno estrella? Melinda Rivera. El voltaje que te emite un Arduino, ¿de cuánto es? ¿9 voltios? A ver, si te hago preguntas y me respondes, puedes tener preguntas adicionales, ¿no? Melinda Rivera, ¿te acuerdas cuánto el voltaje que te emite un Arduino? 7. No, un poquito menos. Si no era 7. 5 voltios. Muy bien, alumna Chávez, 5 voltios. Muy bien, alumna Chávez. Alumna Chávez lo veo empeñosa empeñosa este año, alumna Chávez, ¿no? Muy bien, felicito. 5 voltios. Seguimos. En este caso, yo podría haber simulado mi circuito con un Arduino, sino que vamos poco a poco, ¿ya? Las próximas simulaciones haré ya con un Arduino que ha puesto acá, sino que hemos empezado de a pocos usando una fuente de 9 voltios, que es la que usamos generalmente en nuestros dispositivos en el colegio, ¿no? Siempre usamos una batería de 9 voltios. Entonces, una fija para el examen, ¿no? El voltaje que te emite un Arduino, ¿cuánto es? 5 voltios, ya. Ya tienes 0,2 por lo menos. Entonces, segundo. Tengo acá 3 LEDs. Siguiente pregunta, fija. ¿Cuánto es la corriente máxima que soporta un LED? Acá está. 20 miliamperios. 20 miliamperios. Ahora, yo al poder simular mi circuito de esta forma, como está acá, con 3 LEDs, con 3 resistencias, ¿de qué valor? De 100 ohmios, 220 ohmios y 1 K, ¿no? Sabemos. Otra pregunta fija para el examen. El voltaje que soporta un LED, ¿de cuánto es? Aproximadamente, aprox. ¿Quién me sabe la respuesta? Puede ganarte puntos adicionales en tu evaluación. Para todos, a ver. El voltaje promedio, aproximadamente, que soporta un LED, ¿cuánto es? 2 voltios, profe. ¿Quién lo dijo? Morales. 2 voltios, excelente. Colocamos acá sus puntos adicionales. 2 voltios, muy bien. 2 voltios. Entonces, la corriente máxima de un LED es 20 miliamperios y el voltaje que soporta aproximadamente 2 voltios. Entonces, ¿yo qué he hecho con mi Arduino? He formado un circuito paralelo con 3 LEDs y 3 resistencias en serie. Sabemos que el punto máximo que está acá, estos buses son de comunicación, de alimentación, ¿cierto? 9 voltios. Y los negros son de 0 voltios. ¿Sí? Son de 0 voltios. Coloco mis LEDs y mis 3 resistencias. Por la ley de Ohm, yo sé que voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Voltaje es igual corriente por resistencia. ¿Yo cómo hallo la corriente que pasa por mi circuito? Simplemente hallo el valor del voltaje que te emite este LED entre la resistencia, perdón, el voltaje que está pasando por esta resistencia y divido entre el valor de la resistencia y hallo la corriente, ¿no? A ver.
Porque sabemos, por la ley de Ohm, que voltaje es igual I por, perdón, I por R, ¿no? I por R. Corriente sería voltaje entre resistencia, ¿no? Muy bien. Entonces yo ahí puedo hallar cuánto vale la corriente que pasa por cada resistencia, ¿no? Dividiendo el voltaje entre la resistencia misma de cada dispositivo, de este elemento. ¿Cómo hallo el voltaje? Simplemente hago mi simulación de mi circuito, hallo el valor que está en cada uno de ellos y hallo cuánto vale la corriente. Entonces, una pregunta va a ser, acá puedo hacer tres preguntas, puedo hacer acá tres preguntas, ¿ya? Ojo para el examen, ¿ah? Cuarta pregunta. Voy a hallar un circuito, supongamos de 4 LEDs, coloco 4 resistencias, y la pregunta va a ser, ¿no? Por la resistencia 1 de, no sé, supongamos 50 ohmios, voy a darle en el examen esta que está acá, este gráfico, ¿no? Y voy a preguntar, por ejemplo, por el LED verde, ¿cuánta corriente pasa? Entonces ustedes ya tienen que dividir el voltaje que está en el gráfico, en el enunciado, entre la resistencia que es de dato, y van a hallarme cuánta es la corriente que pasa por este circuito. Es una pregunta, ¿no? Entonces pongo mi gráfico y voy a pedir hallar la corriente que pasa por cada LED. Ojo, que yo voy a decir, ahora alumno, a ver, la pregunta del examen es, por LED rojo, ¿cuánto corriente pasa? Si veo que acá mide 6.9 voltios y que esta resistencia es de ¿cuánto? De 2K, supongamos. ¿Ya? Tenemos que dividir, claro, dividir simplemente voltaje entre resistencia. Corriente es voltaje entre resistencia. Entonces tienen que dividir el voltaje que está acá entre la resistencia de este valor, ¿no? Que va a ser dato. Entonces, ¿yo cuánto vale? Acá está. Operan bien porque de repente la respuesta va a estar en miliamperios. Entonces, pongamos que está acá, ¿no? Por ejemplo, I1, la corriente que pasa por la resistencia o que pasa por LED azul. Voltaje 6.45 entre 100 ohmios, ¿no? Yo tengo que hacer un artificio para que haya el valor de mili. Pongo 100 acá, denominador, y 100 en el numerador. Esto que es por 10 sería 1000 y 10 arriba, ¿no? Esto es un K, 10 al cubo. Si va a la parte del numerador sería 10 a la menos 3. Este valor lo multiplico sería 64.5. Por 10 a la menos 3 sería 64.5 miliamperios. O sea, este valor es 64.5 miliamperios. La corriente que pasa por mi LED azul. La corriente que pasa por mi LED naranja es, perdón, por mi LED verde es voltaje, que es de 6.69 entre 220 ohmios. Igual, a un artificio multiplico por 100 arriba y 100 abajo, opero todo lo que está acá, este es 10 al cubo, menos 3, opero lo que está acá entre 22 y me sale que es 30.40 miliamperios. Y 3 también, voltaje 6.9 entre 1K, que igual sería 6.9 miliamperios, y hallo la corriente que pasa por mi circuito. Entonces, según mi teoría, por mi LED pasa máximo 20 miliamperios. Otra pregunta sería, fija, ¿qué pasa si por mi LED pasa un valor al de 20 miliamperios? A ver, jóvenes, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué pasa si por mi LED pasa corriente mucho mayor de 20 miliamperios? ¿Qué puede pasar? Respuestas, gánense puntos en su evaluación. A ver. Ya me han dicho Chávez, ya me han dicho Morales. ¿Qué puede pasar cuando la corriente es mucho mayor a 20 miliamperios?
Se quema, Se quema. Es el peor de los casos. Y si no se quema, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Uno se puede quemar y el otro se reduce el tiempo de vida. A ver, ¿me dijo algo? Sobrecarga, claro. Se puede dañar irreparablemente lo mismo. Se quema, se sobrecarga. El que tenemos, el dato es que va a perder su tiempo de vida útil. Va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque lo estás sobreexponiendo a un voltaje mayor. Lo estás sobreponiendo a una corriente mayor. Por lo tanto, los filamentos se van a quemar. ¿No? Nos va a reducir su tiempo de vida. Muy bien. Seguimos. Esta pregunta es fija para el examen. ¿Eh? Muy bien, eso hemos estudiado la clase pasada. ¿Qué más hemos visto? Hasta acá está fácil, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué más puede ir en el examen? 3 de septiembre, fecha 17 de septiembre. Circuito en serie, ¿no? Circuito en serie. A ver. Serie. En el paralelo, antes que me olvide, esa parte que está acá, tengo una pregunta que puede ir en el examen. A ver, ¿qué otra pregunta puedo sacar de acá? Un ratito. Ahí, ¿ven en la pantalla? ¿No? Circuito en paralelo. ¿Por qué se llama paralelo? Porque el voltaje es constante en toda la malla. O en todo mi circuito, ¿no? Por ejemplo, acá, si acá 9 voltios, acá 9 voltios. 9 voltios, 9 voltios. También sería otra pregunta ver acá, ¿no? En este LED azul. Por ejemplo, otra pregunta sería, ¿cuál es el voltaje que pasa por mi LED en este momento? Gánense puntos ahorita. ¿No se ve? ¿Ahí se ve? ¿Se ve en la pantalla? ¿Sí? Les decía. ¿Cuál es la condición para que un circuito esté en paralelo? ¿Cuál es la condición para que esté en paralelo? De que el voltaje sea constante en cada nodo, ¿no? Estos puntos que están acá, todos tienen el mismo valor que está acá. Tienen el mismo valor, todos. Positivos y todos negativos acá. Tienen todos el mismo valor, positivo o negativo. O sea, ¿qué pasa? Acá, entre cada punto vale 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, entre cada punto. 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, si yo he hallado con mi sistema de Tinkercad y usado mi multímetro en función de voltaje, ya he hallado el valor del voltaje en esta resistencia. La pregunta es, ¿cuánto es el voltaje que pasa por mi LED azul? Una pregunta es, acuérdense que le digo, una pregunta va a ser, ¿cuál es la condición para que mi circuito sea llamado paralelo? La respuesta es de que el voltaje sea constante en los nodos, ¿ya? Repito, la condición para que mi circuito sea en paralelo, sea llamado en paralelo, es que mi voltaje sea constante entre estos nodos, ¿no? Entre los dos nodos o en toda la malla. Acá 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios entre estos dos puntos. Una pregunta va a ser, alumno, de acuerdo a mi circuito, ¿cuánto es el voltaje que está pasando por mi LED? ¿Cuánto sería acá, por ejemplo? ¿Alguna idea? Si todo vale 9 y este vale 6.45, ¿cuánto es el valor de voltaje que está pasando por mi LED? Solo por mi LED, ojo. Todo es 9. Yo creo el voltaje que pasa por mi LED nada más. ¿Cuánto sería? Teóricamente 2 voltios, claro. Pero yo te hablo en mi circuito, de acuerdo a lo que estoy visualizando acá, de acuerdo a lo que estoy viendo. ¿Cuánto sería? La diferencia, pues, ¿no?
9 menos, en este caso vale 6.45. Ah, me está soportando 2.55 voltios en este LED azul. ¿Sí? Sale decimal. O sea, alumno, ¿cuál es el voltaje que está pasando? Miren, es 2.55 voltios. Como yo le decía que es aproximadamente 2 voltios, por eso también pasa mayor voltaje, pasa mayor corriente y este LED está que se sobrecalienta. Se está sobrecalentando. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el voltaje que está pasando por mi LED verde? Entonces sería 9 voltios, que es el total, menos 6.69. Es 2.31 voltios, ¿no? Que está pasando por este LED verde. Todavía es un poco mayor, por lo tanto, sigue el valor que te indica que está acá, ¿no? Este valor que esta interrogación que te está acá, este enunciado, te indica de que está pasando un voltaje mayor, 2.31 voltios. Entonces está sobrecalentando de todas maneras. Alumno, ¿cuál es el voltaje que pasa por mi LED rojo? Sería 9 menos 6.9. Ajá, 2.1 voltios. Entonces casi 2 voltios, es muy poco. Por lo tanto, no hay el problema del enunciado de que está sobrecalentando tu LED. No se está sobrecalentando. ¿Sí? ¿No se ve? A ver. Voltaje que soporta el LED azul. Sería 9 voltios menos 6.45. Es 9 menos 6.45 es 2.55 voltios. 255 voltios. Es el voltaje que está pasando por mi LED azul. A ver. Voltaje que soporta mi LED rojo. ¿Ya? Mi LED rojo. De acuerdo a mi gráfica sería 9 voltios menos, ¿cuánto está acá? 6.90, ¿no? 6.90 voltios. Es igual a 2.1 voltios. 2.1 voltios. Pues así yo puedo hallar el voltaje que pasa por mi circuito. Ya vamos con 6 preguntas, ¿ah? Vamos con 7 preguntas. Voltaje por cada LED. Seguimos. Hemos visto en el tema de paralelo. Ahora vimos el tema de, vamos a tener el tema de circuito en serie. ¿Cuál es la condición para que se haya llamado mi circuito en serie? Vamos a ver un ratito. He visto paralelo y ahora viene en serie. Compartimos pantalla. El circuito en serie, ¿no? Serie, ¿no? ¿Cuál es la condición para que mi circuito se llame circuito en serie? De que tengo que este circuito tengo una fuente de 9 voltios, resistencia de 120 ohms y 1, 2, 3, 4 LEDs. 4 LEDs. ¿No? Acá tengo 4 LEDs. Pasa por acá mi corriente, sale de mi fuente de alimentación, recorre mi resistencia, recorre 1, 2, 3, 4 LEDs,
vuelve a tierra y cierra mi circuito. Entonces, la condición para que sea circuito en serie es que la corriente es constante. La corriente es constante. Esa es la razón para que mi circuito trabaje en forma adecuada, ¿no? Repito. Fuente de alimentación viene por acá, pasa a primera resistencia y cierra mi circuito pasando por todos los LEDs. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la condición para que sea llamado en serie? Ah, ya. Es que la corriente recorre por todo mi circuito y es constante. No es con el paralelo, que vimos que por cada resistencia pasaba cierta cantidad de voltaje, no es cierta cantidad de corriente. En este caso, la corriente que pasa va a ser la misma por todo mi circuito, ¿no? Sí, acá también hemos simulado usando el voltaje, mi multímetro, usando esto. Otra pregunta, también por hacer otra pregunta para los alumnos. ¿Qué elemento yo utilizo para medir voltaje y corriente? Respuestas, gánense puntos, alumnos. ¿Qué instrumento utilizo yo para poder hallar medir voltaje y corriente? ¿Qué instrumento? Medidor. Multímetro, muy bien, Chávez. Multímetro. Muy bien. Multímetro. Otra para el examen. Muy bien. Esto es asignación. Cerramos esto. Bien, hasta acá vamos bien. Ahora vamos a hacer lo que se vio en la clase pasada. Los 7 temas para poder enseñar. 7 temas para enseñar. Esto acá. Tuvimos las clases últimas. ¿Ven? ¿Cómo mido el voltaje en un circuito usando mi multímetro? Debemos colocar el multímetro en paralelo, ¿no? Tengo una fuente de alimentación, coloco mi multímetro en paralelo, pero siempre y cuando fijándome en la polaridad, ¿no? Positivo. Positivo, ¿qué color es? ¿Rojo o negro, alumnos? Positivo. Positivo, rojo o negro. ¿Ah? Señores, gánense puntos, está fácil las preguntas. En una fuente de alimentación que yo necesito. Multímetro rojo, muy bien. El rojo es el positivo, ¿cierto, Chávez? No, Chávez, está 70 en todo, ¿no? Usted creo que va a ser eléctrica, usted creo que va a ser electrónica, eléctrica, creo usted, ¿no? Se dedicará a esto de repente. La electricidad o la electrónica. Rojo. Positivo, negativo. Muy bien. Entonces, tengo que colocar el multímetro en paralelo, ¿no? Fijándome de que esté en cierta polaridad. Pregunta es, otra pregunta fija. ¿Qué pasa si es que yo coloco mi multímetro al revés? O sea, coloco el rojo en el negativo y el negro en el positivo. ¿Qué va a pasar? Preguntas, respuestas. ¿Alguien sabe qué puede pasar? Simplemente lo que va a pasar es lo siguiente, de que me va a medir mi valor, pero con voltaje negativo. Si acá te da 9 voltios y yo coloco mi multímetro al revés, te va a ir el valor de menos 9 voltios. Entonces tú te puedes asustar, no puedes entender, simplemente te está indicando de que está colocado al revés mi multímetro. Entonces, fija, ¿cómo coloco mi multímetro en un circuito para medir voltaje? Respuesta es paralelo. Ojo, indicando su polaridad. Seguimos. Acá también está rojo.
En este caso, el rojo, ¿por qué rojo acá? ¿Por qué no abajo? ¿Por qué? Porque este es el punto más cerca del positivo, cuando este es más y este es menos, negativo. ¿Sí? A ver, lo que le decía, ¿no? ¿Cuál es la condición o cómo yo debo colocar mi multímetro para medir voltaje en mi circuito? Debo colocarlo en paralelo, ¿no? Y fijándome la polaridad. Positivo, rojo, negativo, negro. Rojo acá, está más cerca del positivo que está acá. Rojo, cerca del positivo. Rojo, cerca del positivo. Y negativo al negro que está acá. Muy bien. Igual también acá, ¿no? Rojo, positivo, negro, negativo. Otra pregunta. La condición para medir corriente en mi circuito, ¿qué tengo que hacer? Colocar mi multímetro en serie. Repito, para medir la corriente en un circuito, debemos colocar en serie. ¿Qué significa eso? Tenemos que intervenir en mi circuito. ¿De qué forma? Vamos a hacer como ejemplo. Tengo acá una fuente de voltaje, no sé, 5 voltios, tengo un motorcito que está acá. Yo quiero ver cuánta corriente pasa por mi motor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abro un circuito, corto mi cable. Obviamente que aquí no va a trabajar mi motor, ¿no? Y tengo que colocar mi multímetro en serie, ya no en paralelo. Entonces, pregunta sería, para medir corriente con mi multímetro, debo colocar mi multímetro, ¿no? Obviamente, en serie. O sea, mi multímetro tiene que formar parte de mi circuito, ¿no? Repetimos. Tengo acá mi fuente de alimentación, tengo mi motor DC, motores chiquitos, estos son motores, por ejemplo, que van en carrito, ¿no? Carro de juguetes o carros que usan control remoto, carros con pilas. Este motorcito va acá para que gire las ruedas del carro, ¿no? Son estos motores que son para esos tipos. O para ventiladores manuales, ventiladores pequeños, ¿va? Ustedes son pequeños motorcitos. Muy bien, repito, ¿cómo hago para medir corriente? Yo intervengo mi circuito, tiene que formar parte de mi circuito. Abro acá y coloco mi multímetro en serie, ¿no? Coloco acá, siempre también colocando, respetando su polaridad, ¿no? Porque sabemos que tienen el multímetro tiene dos cables, ¿no? Igual rojo y negro, ¿no? Rojo positivo y negro negativo. Y colocando acá el rojo, porque el rojo está más próximo al positivo, y en este caso también el negro está cerca acá a la fuente negativa. Entonces yo puedo hallar mi corriente. Entonces, luego conectamos el multímetro, abrimos el circuito, la corriente comenzó a fluir y el circuito comenzó nuevamente a funcionar. Claro, al colocar el multímetro, cierra mi circuito, pasa corriente por mi motor, continúa por el multímetro y cierra mi circuito. Por lo tanto, va a trabajar nuevamente mi pequeño motor. ¿Sacarle una pregunta? Ya tengo mis 12 preguntas. Suficiente, ya no fue necesario buscar clases pasadas. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? ¿Se entendió, Chávez? Medina, ¿se entendió la clase? ¿Eh? Sí. Igual, está grabado, voy a dejar el video grabado allá voy a colgar hoy día, así que si no sacan 20, ya bueno. Ya ya no puedo hacer ya no se puede hacer nada más. Ya está, más fácil no puedo hacer ya. ¿Ya? ¿Sacar una pregunta, alumnos? ¿Una pregunta? Repito, el resto de alumnos, eh,
que les falta de entrar notas, tienen tiempo todavía hasta la otra semana, ¿ya? Sin embargo, no sé dónde fue. En este salón creo que fue un alumno, me dijo, profesor, ¿por qué no entran notas? Que creo que me dijo, estoy juntando para hacerlo todo junto, me dice. ¿No? Supongo que lo estará haciendo igual, supongo que igual pensará este semestre también hacer, ¿no? Juntar para hacer uno solo todo junto. Sin embargo, a ver, espero que se pongan al día, ¿ya? No esperen jalar el curso todavía. Están escuchando a Marchena, Morales, Calle, Rojas. Ustedes ya son jóvenes, jovencitos, ya saben darse cuenta, ¿no? ¿No? A veces pasa que los jóvenes somos a veces inmaduros, esperamos que el papá esté detrás del papá, ¿no? Que esté revisando sus cosas, que revisen sus cuadernos, ¿no? ¿No? Bueno, yo no puedo darme como ejemplo, pero a mí, mis papás nunca estuvieron pendientes si hacía mi tarea o no, si iban al colegio a ver mis notas. Yo ya tenía conciencia de que tenía que ser responsable. Yo creo que ustedes también obtengan esa madurez, ¿no? ¿Por qué? Le digo como un